pantalla, este taller se va a estar grabando, por lo tanto, para evitar interrupciones en el audio y cualquier ruido, vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio. Pueden utilizar el chat para solicitar el turno si desean hacer alguna pregunta, al igual que pueden utilizar el icono de levantar la mano. Ambas opciones están disponibles para que entonces soliciten el turno y hagan sus preguntas o comentarios sobre lo que vamos a estar trabajando en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a este taller sobre la creación de infográficos. Mi nombre es Margie Álvarez y voy a estar trabajando con ustedes en esta mañana, explicando lo que son los infográficos, los diferentes tipos de infográficos que se pueden crear. Vamos a ver un poco sobre ese proceso de creación de los infográficos y finalmente herramientas que son bien útiles para llevar a cabo el diseño de este tipo de documento o de este tipo de presentación. Comenzamos definiendo qué son las infografías o los infográficos. Pueden ver que en español tiene varios términos, se utilizan de manera similar para describir el mismo tipo de documento y es simplemente una presentación de datos de manera visual con texto en algunos casos, donde esa representación de la información o esos datos, ya sean numéricos o sean en texto, va a tener un propósito particular de informar a la audiencia. Usualmente los infográficos se trabajan para simplificar el contenido que pueda ser muy técnico o muy difícil de entender de manera rápida, y entonces se lleva a cabo un proceso de simplificación de ese mensaje o de esa información y así la audiencia la puede entender en una mejor manera y mucho más rápido. ¿Para qué se utilizan las infografías? Bueno, básicamente lo que hemos dicho, trabajar con que se haga más fácil entender los datos, pero últimamente las infografías se han estado utilizando mucho en los medios para presentar información que no es para audiencias académicas o audiencias científicas. Por lo tanto, se están trabajando las infografías para presentarle al público en general que pudiera tener una diversidad de preparación académica, la información que se está mostrando, ya sea de una investigación, ya sea una promoción. Hay infografías que se están utilizando para presentar, por ejemplo, los resultados electorales de este pasado martes. Hay infografías que se utilizan para presentar la información sobre la situación de la pandemia del COVID-19. Hay infografías que se han trabajado durante toda la temporada de huracanes para presentarle al público cómo se ha comportado esta temporada de huracanes que pasó recientemente, y así vamos a ver un sinnúmero de ejemplos de diferentes infografías. La ventaja es que como es un documento universal, lo podemos trabajar desde todas las disciplinas y desde todos los ámbitos académicos o profesionales, y va a ser un espacio que nos va a proveer las herramientas para presentar la información de una manera diferente, más visual, y también puede ser un poco más atractiva para diferentes tipos de audiencia. En esta presentación vamos a hablar de 7 tipos más comunes de infografías. Hay muchos más. Les voy a presentar estos 7 ejemplos porque son los que más se ven en las infografías que se presentan en las redes sociales, por ejemplo, o en los medios. Sin embargo, siguen generando más diseños para las infografías, por lo tanto, pudieran tener ejemplos, o cuando vayan a trabajar con sus infografías pudieran ver tipos adicionales que no se discuten en esta presentación. Vamos a comenzar con lo que es un artículo visual, y una infografía que se define por artículo visual lo que hace es que construye ese texto, esos párrafos de texto, le hace una reconstrucción en el documento para que se reduzca la cantidad de texto que se presenta, se lleva la información de una manera más sencilla e interesante, y de esa manera se aumenta el potencial de que se pueda compartir esa información con la audiencia.
para que tengan una idea de a lo que se refiere un artículo visual. Cuando hablamos de una infografía con un artículo visual, vamos a tener, por ejemplo, 3 elementos parecidos a lo que están viendo. Lo que son las líneas horizontales es lo que representa líneas de texto. Son bien cortas, o sea, es un texto bien breve lo que se coloca en un artículo visual, usualmente una oración, máximo 2, describiendo alguna información importante. Y luego se generan lo que se llaman los highlights o los puntos importantes que se resaltan de esa información. Y esos highlights o esos puntos que se resaltan pueden estar presentados dentro de figuras geométricas, como pueden ver en la parte central, que hay en este caso sería el ejemplo de un concepto o alguna línea de texto dentro de un círculo, y luego en la parte de la derecha pueden ver texto en línea. Sin embargo, el formato que tiene, el tamaño que tiene, incluso el énfasis, el utilizar bold o utilizar las itálicas para resaltar ese texto, lo va a diferenciar de lo que va a ser el texto escrito en párrafo de 1 o 2 oraciones. Esto sería un ejemplo de cómo pudieran organizar, digamos, 2, 3, 4 párrafos de texto en una presentación que se conoce como artículo visual en una infografía. Cuando estén trabajando las infografías, y lo vamos a ver más adelante, toda la redacción que ustedes quieren transformar a una infografía, no necesariamente la van a trabajar con el mismo tipo. O sea, no significa que toda su infografía va a ser solamente artículo visual con línea y highlights. Puede haber una mezcla de todos estos tipos de formas visuales de presentar la información, y eso es lo que va a hacer única la infografía que ustedes van a estar preparando. Otro tipo de elemento que se utiliza en las infografías son las listas, y las listas van a apoyar el argumento que ustedes están presentando, el tema principal o la idea central de ese documento que ustedes están presentando. Y entonces esta lista va a proveer que ustedes puedan apoyar ese argumento o esa idea a través de un listado, ya sea de pasos o de puntos importantes. Por lo tanto, les va a servir de apoyo para ese argumento que están trabajando. Las listas las pueden también combinar con otros elementos de infografía, como por ejemplo el artículo visual. Pueden integrar las listas como parte de la presentación de ese texto dentro de ese formato. Un ejemplo de lista, pueden tenerlas tanto enumeradas o con bullets, como simplemente tener diferentes líneas de texto para llevar a cabo ese enlistado de esa información en su presentación de la infografía. Otro ejemplo que tenemos para trabajar con o tipos de elementos que podemos trabajar en una infografía son los mapas. Y estos han tenido un énfasis mayor en estos últimos meses, precisamente con aquellas infografías que trabajan con mostrar tendencias de datos basadas en ubicación. Así que imaginen infografías que están trabajando con el contagio del COVID, por ejemplo, se presenta a través de mapas. Incluso las infografías que se han estado desarrollando para explicar cómo se han comportado los votos por partido, ya sea aquí en Puerto Rico o en las elecciones de Estados Unidos, también utilizan el formato de mapa. En los mapas lo que van a permitir es poder comparar de una manera bastante visual y fácil de entender, porque utilizan leyendas de color. Y entonces se van a poder comparar datos que tienen que ver con o que están centralizados en una localización en particular. Por ejemplo, los mapas van a presentar información de estudios que se llevan a cabo o comparación de datos entre un mismo espacio geográfico o diferentes espacios geográficos. Un ejemplo visual de cómo se presenta la información en las infografías utilizando los mapas es este que están viendo en pantalla. Acá tenemos el mapa completo. Pueden ver que hay unos puntos resaltados con unos números,
y estas líneas horizontales que están viendo en la parte de la derecha va a ser la leyenda de ese mapa. Por lo tanto, va a explicar cada uno de esos 5 puntos en una frase bastante sencillo de entender y de leer. Por lo tanto, hay doble interpretación de información acá con los mapas. Está los datos que se presentan en el gráfico del mapa y está también esta parte de la leyenda o estos puntos que se resaltan dentro de lo que es el gráfico del mapa. Otro ejemplo o otro tipo de elemento que se le puede añadir a una infografía es lo que se conoce como gráfica versus. Y las gráficas versus lo que significan es que van a presentar dos argumentos de manera comparativa. Se utiliza para resaltar diferencias o similitudes, cualquiera de las dos, y básicamente va a tener una idea central y luego en ambas esquinas va a tener esos argumentos, ya sea las diferencias o las similitudes entre uno y otro elemento. Se puede utilizar, como lo están viendo en pantalla, con doble columna, como pudieran tener 3 elementos de comparación o 4. Mientras más elementos, pues más columnas, más divisiones. Usualmente se utilizan 2. Si hay elementos adicionales para poder, para presentar esa información, pues entonces o se trabaja con otro tipo de distribución de la información utilizando la comparación o se llevan a cabo diferentes bloques para entonces presentar toda la comparación completa. Pero la forma más común es presentar en doble columna cada una de esas comparaciones, diferencias o similitudes y que entonces ahí puedan presentar la información completa. Otro elemento que se utiliza bien común es la visualización de los datos. Y cuando hablamos de visualización de los datos, estamos hablando de cómo comunicar esa información ayudándonos con tablas, con gráficos o con diseños que podemos utilizar. Lo que va a permitir esto es que datos numéricos, por ejemplo, sean mucho más fácil de entender. Es mucho más fácil entender un resumen visual de una información, digamos, de alguna investigación que se esté presentando, que entender una gráfica lineal. Este elemento de visualización de datos pues, va a permitir que los puedan presentar de una manera visual, interesante y que sea fácil de entender y de leer. Como ejemplo de lo que es visualización de datos, pueden tener unas gráficas bastante sencillas como son las gráficas de pie o las gráficas de dona. También pueden tener números completos, pueden tener algunas líneas de descripción, incluso pueden utilizar los tipos de gráfica tipo matriz, que entonces utilizan iconos para presentar la información o los datos que se están mostrando en el infográfico como tal. Algunas veces se utiliza algún tipo de gráfica de barra, por ejemplo, bastante sencillo. También pueden ver algunos tipos de gráficas diferentes. Sin embargo, en los infográficos no se muestran, usualmente no se muestran gráficas que sean muy complejas de entender. La idea de un infográfico es que la persona lo pueda leerlo y entenderlo en varios minutos. ¿Verdad? Esto es para que tengan una idea de cuán simple y cuán sencillo debe ser la presentación y la visualización de esos datos que ustedes van a estar trabajando en el documento del infográfico. Otro elemento que también es bien común en los infográficos son los diagramas de flujo. Y estos diagramas de flujo usualmente se utilizan cuando se va a proporcionar una respuesta a través de diferentes opciones. Usualmente el diagrama de flujo empieza con una pregunta y con 2 opciones, sí o no. Dependiendo de cada opción, pues se siguen llevando a cabo diferentes niveles de decisión hasta terminar con un espacio, una conclusión o una respuesta final.
Usualmente se utiliza el diagrama de flujo para presentar entonces lo que sería esta discusión de qué pasaría si, y entonces tenemos dos vertientes de lo que pudiera estar pasando dependiendo de la pregunta, y usualmente el diagrama de flujo termina en una idea final central que no importa el espacio o las decisiones que se estén trabajando en el diagrama de flujo, siempre van a terminar, muchas de ellas, en espacios en común. Un ejemplo de lo que es el diagrama de flujo es en este caso, el número 1 sería esa pregunta central inicial, y ya luego cada ramificación sería lo que pasaría si se contesta o si se lleva a cabo una u otra decisión. Y así eventualmente terminaría un gráfico con todo lo que sería el diagrama de flujo. Otro tipo de infográfico que se ve mucho también es el cronograma, o lo que sería una línea de tiempo. Y esto para lo que sirve es para presentar información a través de un orden cronológico, así que lo que va a hacer el cronograma es presentar eventos, y estos eventos pues se pueden presentar para mostrar cómo ha cambiado X o Y efecto o factor con el tiempo. Si estamos hablando de eventos históricos, pues cómo esa redacción de muchos eventos históricos se puede simplificar de una manera visual más sencilla. Y también se utilizan los cronogramas para presentar el trasfondo de qué eventos o qué cosas pudieron afectar y ayudar a que surgiera esa idea central de ese infograma que están trabajando. Un ejemplo de lo que sería entonces el cronograma o la línea de tiempo sería una representación visual como la que están viendo. Usualmente se trabajan en diseño horizontal, sin embargo, muchos infográficos la están trabajando en un diseño vertical. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la anatomía del infográfico. La mayor parte de los infográficos se diseñan lo que se llama portrait, o sea, en vertical, y tienen un tamaño bastante amplio. Por lo tanto, cuando se trabaja particularmente con los diagramas de flujo y con las líneas de tiempo, esa estructura de lo que es el infograma ayuda a que ambos elementos se trabajen de manera vertical y no de manera horizontal. Aunque en este caso se está presentando un ejemplo de manera horizontal, luego vamos a poder ver algunos infográficos que sí tienen líneas de tiempo y se presentan de manera vertical, comenzando con el evento más antiguo en el nivel superior y luego con el evento más reciente en el nivel inferior. Vamos a ver algunos ejemplos de infográficos para que tengan una idea más visual de cómo se trabaja el diseño de un infográfico. En este caso, esto es un infográfico precisamente de uno de los temas que se trabaja mucho, que es el COVID-19 o el coronavirus. Y entonces en este infográfico pueden ver cómo se presenta toda la información de síntomas, de prevención y de transmisión del virus de una manera bien visual. Pueden ver que el título del infográfico está resaltado, por lo tanto va a llamar la atención inmediatamente leer ese título. El título es corto, así que de primera instancia vamos a entender bien rápido de qué se trata ese infográfico. Este diseño tiene 4 secciones. Si pueden ver un poco la estructura de este infográfico, está dividido en 2 columnas y cada columna está dividida en 2 secciones. Por lo tanto, el recuadro que habla sobre el virus como tal, que hace una descripción de qué es el virus, está en la parte superior a la izquierda. Ese es el primer recuadro. Luego, a la derecha de ese recuadro tenemos, y está incluso un poco enmarcado, lo que es la prevención. Y la información de la prevención tiene una combinación entre iconos, que ahí pueden ver una cara, pueden ver una mascarilla y unas manos.
y también algunas líneas de texto. Vean que esas líneas de texto que están acompañando esos iconos son frases bien cortas. Luego en la parte inferior a la izquierda tenemos los síntomas y los síntomas se están presentando una palabra, dos palabras máximo. De igual manera tiene un icono y la palabra al lado y está resaltado, así que también va a ser un área de lectura con mayor énfasis a las otras áreas de lectura. Y el último recuadro, que está en la parte inferior a la derecha, presenta entonces cómo se transmite el virus en este caso y presentan un diagrama del sistema respiratorio, el cuerpo humano, sistema respiratorio, y más o menos una representación de cómo sería la transmisión aérea del virus, cómo entraría por el sistema respiratorio, etcétera. Incluso se muestra en números la cantidad de días donde se ve el periodo de incubación de este virus. Toda esa información pudiera estar redactada quizás en un informe, quizás en una nota de un periódico, por ejemplo, de cualquier otro medio. Sin embargo, presentada de esta manera, automáticamente capta la atención del lector. Se puede hacer una lectura bastante rápida, se entiende el propósito del infográfico, se entiende la información que se está presentando y en 1 o 2 minutos ya se ha podido hacer una lectura y además de la lectura se pudieron entender los datos que se presentan en este infográfico como tal. Veamos este otro ejemplo de infográfico. En este caso tenemos el título del infográfico o la idea principal del infográfico en la parte superior, por lo tanto el infográfico se comienza a leer desde la parte central superior. Luego tenemos un diagrama de manera circular, por lo tanto entendemos que la lectura va a ser desde el círculo en el centro, moviéndonos hacia la derecha y luego completando el círculo, terminando con el último elemento a la izquierda, haciendo una lectura a favor de las manecillas del reloj. En el mismo medio de ese diagrama, entonces se presenta incluso en otros colores, así que este infográfico, aunque trabaja más texto que datos numéricos, ese texto lo están resaltando en diferentes colores. Además de que lo están acompañando con unas imágenes que son representativas de lo que se habla en el texto, en los párrafos o en las líneas que tienen debajo de esas imágenes, vean que cada uno de esos pequeños párrafos incluso tienen textos resaltados. Por lo tanto, no es que no puedan utilizar mucho texto. En este caso están viendo que hay bastante texto, más que gráficos o que cualquier otro elemento visual. Sin embargo, utilizan el color para entonces resaltar la información importante. El color combinado con la presentación visual va a permitir que la audiencia pueda entender de una manera rápida y que pueda recordar la información que se está presentando. Otro elemento importante que tienen los infográficos y que lo van a ver mucho en infográficos que se trabajan en los medios son el elemento de autoría, ¿no? ¿Quién lo diseña o quién lo trabaja? Y esto es importante porque ese elemento de autoría es lo que le va a dar la veracidad o la confiabilidad de que esa información está saliendo de una fuente que es confiable y que se puede verificar. Van a encontrar muchos infográficos en el internet y muchos de ellos son creados por personas que están estudiando un tema o que están presentando un tema de interés y no necesariamente tiene la fiabilidad que se necesita para decir que la información, ¿verdad?, que se puede confiar en esa información o que se puede incluso utilizar. Este otro ejemplo de infográfico, este es un infográfico un poco más corto, más pequeño. Incluso la distribución de este infográfico no está tipo portrait, o vertical, está de manera horizontal. Y en este caso, aunque tiene un tema o una idea principal bastante grande, la palabra
principal, que es diabetes, que es el tema del cual se habla en este infográfico, está resaltada en un tamaño mucho mayor de lo que está el texto adicional que compone ese título o esa idea central. Una vez vemos de primera instancia este infográfico, ya vamos a conocer de qué se trata, ¿verdad? Ya sabemos que el tema o la información que se presenta aquí está relacionada con la diabetes. Una vez vemos esa información, los datos como tal, lo que se está presentando, acá lo están presentando con números y con iconos. Así que podemos ver el icono del mundo, podemos ver icono de 2 personas y tenemos números en tamaños grandes. Hay texto, pero el texto está un poco más pequeño y el texto lo que hace es completar la idea que está presentando el número. Por ejemplo, el 425 es el número importante, el dato que se quiere presentar en este infográfico. Si queremos saber a qué se refiere ese 425, entonces al lado podemos leer que es 425 millones de adultos. Luego, el dato que es en mundial, ese dato es mundial. Y luego abajo tenemos la representación de 1 de cada 2. Por lo tanto, podemos entender, hay 2 personas, pues 1 de cada 2 personas. Entonces, aparece abajo en otro color incluso, que no están diagnosticadas con esta enfermedad. Por lo tanto, podemos tener una lectura bastante rápida y bastante clara, se entiende súper bien, súper sencilla, sobre el aspecto principal que presenta este infográfico. Ya que entonces hemos visto estos elementos para trabajar con los infográficos y algunos ejemplos visuales de infográficos que pudieran ver y que pudieran, o diseños que pudieran considerar, vamos a hablar de cuáles son los pasos para construir entonces la infografía. Podemos hablar de 5 pasos, podemos hablar de 7 pasos. Yo lo que hice fue tratar de simplificar cada una de las fases de la construcción de la infografía, pero si ustedes van a internet pueden conseguir guías que les van a hablar solamente de 3 pasos, pero entonces en esos 3 pasos condensan mucho más la información que se está presentando. Acá pues la estamos trabajando un poco más detallada. Por lo tanto, vamos a comenzar con a quién le vamos a presentar esta infografía. Siempre debemos comenzar considerando la audiencia. Y esto es un consejo pues que para cualquier tipo de presentación de información se comienza considerando quién es la audiencia, para quién se está creando este documento de infografía, a qué audiencia es que va a estar dirigida esta infografía. Esa pregunta va a dirigir el resto del diseño, del mensaje y de la información que ustedes presenten en ese documento visual. Luego que ya entonces saben quién es su audiencia, a quién le van a presentar esos datos, pues entonces van a trabajar con la idea principal, ya sea una hipótesis, ya sea una pregunta, una idea general o un tema general que quieran trabajar, van a comenzar identificando cuál es ese tema. Una vez trabajan con identificar entonces cuál es la idea principal que quieren presentar, van a eliminar toda la información que no sea compatible con la respuesta a esa tesis o esa pregunta que ustedes quieren presentar en esa infografía. Recuerden que la infografía va a ser un documento de rápida lectura y fácil de entender. Si lo comparamos con un afiche de una presentación, digamos un afiche de investigación o un afiche conceptual, un póster, los afiches o los posters van a tener mucho más espacio, usualmente tienen más tiempo de lectura, por lo tanto ustedes pueden presentar mucho más información. En cambio, la infografía va a ser un documento mucho más rápido, o sea, de una lectura mucho más rápida, por lo tanto, aunque ustedes quieran trabajar todo un tema completo dentro de una infografía, siempre es importante que lo enfoquen a una idea en particular. Y de esa idea, entonces pueden ir redactando y resumiendo de toda la información que ya tienen preparada, van a ir sacando
lo que va a contestar o lo que va a apoyar esa idea en particular, y a eso es a lo que nos referimos con enfocar la información de esa infografía. Otro paso bien importante es entonces crear ese flujo de lectura o esa historia, como ustedes quieren presentar esa información. Usualmente, y en el occidente, nosotros hacemos lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, tengan eso en mente cuando estén diseñando su infografía, para que el orden que le dan a cada uno de los argumentos o de la información que están presentando, la persona, la audiencia la pueda leer en ese mismo, ¿verdad? Con ese flujo, pueda seguir el flujo que ustedes intencionalmente están trabajando en su documento. Otro elemento también importante es que esa narrativa, lo que ustedes estén escribiendo en texto, en números, en gráficos, todo eso va a construir esa narrativa de la idea que quieren presentar con la infografía, que esté clara. Por lo tanto, que el flujo esté lógico y que cuando se termine una idea o un espacio donde se presente un dato y se continúe con el otro, que haya una coherencia entre todo lo que se presenta. Otro elemento bien importante es entonces resumir y ser breve. Trabajar con mucha información, con mucho texto, incluso hasta con muchos gráficos, puede hacer que la infografía sea difícil de entender o que sea poco atractiva, que se vea muy cargada y entonces no se sepa o no se entienda bien cuál es el flujo, por dónde empiezo, cuál es la información que realmente quieren que le preste atención, porque toda está súper resaltada o hay mucha información, mucho visual y entonces puede tender a confundir. Mientras más breve, más resumido, más simple sea, mucho mejor va a ser el mensaje. Otro paso importante es entonces ver en qué momentos los gráficos pueden sustituir al texto, que ustedes pueden resumir, ya sea en gráficos numéricos, en imagen o en cualquier otro tipo de representación que no sea entonces un párrafo. Y eso es otro elemento también que pueden estar trabajando con las infografías. El color y los fonts van a ser una parte importante en el diseño de la infografía. Recuerden que esto es un documento visual, así que este elemento estético de trabajar con los tipos de letras, los tamaños de las letras, incluso los colores que colocamos dentro de todo el documento de la infografía, también van a tener un efecto positivo o negativo en el lector, en la audiencia que esté leyendo esto. Por lo tanto, trabajen con fuentes de texto, o sea, los fonts o los tipos de texto que sean compatibles. Pueden utilizar una variedad de 2 fuentes que se vean bien juntas. Importante que sea legible el tipo de fuente que utilicen, que sea un tipo de fuente que se pueda leer y entender rápido. Hay una diferencia en la velocidad de lectura entre una fuente tipo Times New Roman, que tiene marcas, como una fuente Arial, que es un poco más sencilla y es más limpia, o una fuente tipo cursiva, que entonces es mucho más rebuscada. Aunque tengan la misma oración en esas 3 tipos de fuentes, van a notar que hay unas que tienen, facilitan la lectura más que otras. Eso es un ejercicio que pueden hacer cuando estén trabajando sus documentos. El mismo texto lo pueden trabajar en las 3 tipos de fuentes y pueden ver la diferencia y de ahí decidir cuál tipo de fuente es mucho más fácil de leer o mucho más rápido de leer o que se entiende mejor. Otro elemento son los colores. Podemos querer hacer la infografía bien llamativa y por lo tanto aplicarle colores que sean llamativos, colores brillantes, colores que sean claros o colores que sean oscuros para hacer contraste. Todo esto va a funcionar si hay un buen balance. También hay que tomar en consideración el tipo de color y dónde se va a aplicar esos colores. Si van a aplicar un color de fondo, pues recordar que ese color de fondo va a afectar toda la legibilidad de ese infográfico, por lo tanto el texto que va sobre ese color de fondo tiene que tener un buen contraste para que se pueda leer bien.
Otro elemento importante es entonces ser coherente con los tamaños y los tipos de fuente y los colores, ¿verdad? No tener mucha variedad que también pueda hacer que la infografía se vea muy recargada o incluso que se vea desorganizada y entonces no llama la atención y no va a lograr el propósito para lo cual ustedes la están desarrollando. Y este punto 8 pues tiene que ver también con el 7 que ya lo hemos trabajado, pues que esta infografía sea legible y que tenga esa coherencia del mensaje. Y ¿verdad? Siguiendo con esta idea, no le tengan miedo a los espacios en blanco, no piensen que espacio en blanco significa que pudieron haber añadido más. Si recuerdan una de las infografías que vimos en los ejemplos, hay mucho espacio en blanco entre ellas, no hay infografía que quede todo muy pegado o que quede todo el espacio del gráfico completamente lleno, sino que se segmenta o se divide por los espacios que se van a utilizar para la representación de datos y siempre entre la información y los espacios en blanco. Esto les va a ayudar en dos cosas. Primero, en poder delimitar cuál es ese flujo de cómo ustedes quieren que se lea esa infografía. Si está todo junto, va a ser bien difícil para el lector poder entender por dónde comienza y dónde termina. Y la otra es que al dejar al dejar bastante espacio en blanco o el espacio en blanco balanceado con lo que es el contenido, también va a facilitar la lectura rápida de esa infografía. Cuando estamos hablando de infografía, siempre vamos a estar viendo en cuestión de tamaño que se habla de píxeles y no de pulgadas, por ejemplo, que sería lo que estaríamos acostumbrados cuando es un documento que se va a imprimir. Como las infografías usualmente se trabajan de manera digital, no es un documento que se imprima de manera frecuente, por lo tanto se habla de píxeles. Incluso cuando van a trabajar el diseño de las infografías en cualquiera de las herramientas que vamos a presentar un poco más adelante, cómo se establecen los tamaños de la infografía a través de píxeles. Acá hay una guía más o menos de la cantidad de píxeles por ancho y alto. Por lo tanto, pueden ver que el ancho, esa línea de 735, es bastante, o sea, en proporción con los 5000 de alto, significa que entonces el diseño de esa infografía va a ser portrait o tamaño o en el layout vertical. Por lo tanto, toda la información siempre va a estar representada desde la parte superior del documento hasta la parte inferior. Hay una recomendación bastante universal de trabajar hasta 8000 píxeles de alto. Ya luego de eso, pues una infografía más larga que eso sería mucho más compleja de leer, por lo tanto tomaría más tiempo. Y ya en ese caso, pues pierde un poco lo que es la esencia de trabajar la infografía. Aunque sí van a ver muchos ejemplos de infografías súper grandes, pero muchas veces esas infografías que tienen una extensión bastante grande trabajan con gráficos y con datos en tamaños bastante grandes también. Así que si se reduce en escala, van a ver que no es mayor tamaño para mayor información, sino que la información se presenta en unos tamaños bastante grandes también. Otro elemento importante es que si van a estar presentando datos en su infografía, deben asegurarse entonces que esos datos estadísticos, numéricos, etcétera, sean datos que sean confiables, que se puedan representar con precisión y que aporten y apoyen la idea central de la infografía. Si quieren trabajar una infografía sobre el uso del alcohol en los jóvenes, pues los datos deben estar centralizados en el uso de alcohol en los jóvenes o el consumo de alcohol en los jóvenes, debo decir, y no trabajar entonces con otros elementos que no apoyen a esa idea central.
Elemento importante, acreditar las fuentes, las referencias en el caso de que ustedes estén presentando, trabajando información de otros autores, otras investigaciones, otros reportes, pues entonces pueden tomar un espacio de la infografía. En este caso se utiliza un tamaño un poco más pequeño porque no es la parte principal, no es el mensaje principal, pero siempre se mantiene presente en ese documento y así también le da un nivel de veracidad a lo que ustedes están presentando. Y finalmente, no olviden siempre colocar su información como autores de esa infografía, incluso si están presentando una información de alguna experiencia académica, si tuvieron mentores o si tuvieron otros compañeros y compañeras de curso que han estado trabajando con ustedes, siempre es importante que presenten su información de autor, sus nombres, sus correos electrónicos. Usualmente eso es lo que se trabaja con los documentos de infografía, al ser digitales, pues esa es la información de contacto que se utiliza. Si lo comparamos con los afiches, por ejemplo, de investigación, que usualmente tienen el título y luego autores y institución, etcétera, en la infografía, la información de autores no es la parte más principal de la infografía, siempre va a ser la idea central y el contenido. Ya la parte de la autoría pasa también como la parte de las referencias al final de la infografía, en la parte inferior del documento. Pueden utilizar la esquina izquierda para un elemento y la esquina derecha para otro elemento. Una vez entonces ya hemos visto estos pasos o estas fases que van a estar llevando a cabo previo a lo que es el diseño y la creación de la infografía, vamos ahora a entrar más en detalle sobre cómo ustedes pueden construir la infografía. Así que ya tenemos la audiencia definida, ya tenemos cuál es la idea que queremos presentar, ya hemos resumido en un borrador toda la información que queremos presentar, hemos hecho un resumen, hemos hecho un estudio sobre qué es la información o los argumentos que vamos a estar presentando. Incluso pueden hasta tener una idea ya previa de cómo quieren presentar algunos de los datos. Así que ahora vamos a trabajar en ese esquema, en ese bosquejo inicial de lo que sería el diseño de la infografía. Y el primer paso para comenzar a trabajar con lo que es la infografía va a ser entonces cómo organizar el contenido. Y una vez ya tenemos ese borrador, ese documento donde tenemos ya lo que va a ser el contenido de la infografía, vamos a tener entonces esa primera parte de lo que va a ser la organización del contenido lista para comenzar a esbozarla en lo que va a ser su producto final. El segundo paso es entonces crear una estructura. Y crear la estructura es pensar en ese recuadro, en ese documento, portrait, en el tamaño que ustedes entiendan que es necesario, hacer una división de secciones, decidir si queremos tener una parte superior para lo que es el título o para la idea principal, si lo queremos dividir por columnas, si esas columnas van a estar divididas de manera horizontal o vertical, si vamos a seccionar cada columna o cada fila dependiendo de los elementos que tengamos disponibles, etcétera. Vean el gráfico a la derecha, que es básicamente el documento y esos recuadros para delinear las áreas de contenido dentro de la infografía. Eso es un ejercicio que es bien importante que lo puedan hacer primero antes de comenzar a hacer el diseño de la infografía. Para este ejercicio pueden utilizar un papel y tomar un bolígrafo, un lápiz o hacer lo que sería el draft o el borrador de cómo ustedes quieren esa representación visual, esa organización. Pueden utilizar un documento en Word o en PowerPoint y usar los shapes o las formas geométricas para llevar a cabo ese esquema. La idea es que ustedes tengan como un plano o un blueprint de lo que quieren trabajar en su infografía antes de comenzar a vaciar texto, a vaciar datos, a construir gráficas, etcétera. Hay otros programas, por ejemplo,
el Publisher de Microsoft. Es un programa que está desarrollado precisamente para trabajar con cualquier producto que se imprima o producto digital que no es un documento como lo que trabaja Word o que no es una presentación visual como se trabaja en PowerPoint. Por lo tanto, también pueden utilizar Publisher para comenzar a hacer este desarrollo de este esquema y luego entonces moverse a cualquier otra herramienta si fuera necesario para el diseño como tal de la infografía. Pensando en la estructura, esto es un ejemplo de una estructura bastante típica de lo que es una infografía. Usualmente el documento de la infografía va a tener en la parte superior el título o el tema que se quiere presentar. A veces tiene una o dos oraciones de introducción o de definición, como pudimos ver en el ejemplo de la infografía sobre el COVID-19. El primer recuadro a la izquierda, o sea, por donde se comenzaba la lectura de esa infografía, presentaba precisamente la definición de lo que es el virus y luego entonces se presentaba el resto de la información. En lo que sería el área central del documento es en donde se va a colocar todo el contenido de apoyo a esa idea principal que se está presentando y finalmente siempre se colocan unas líneas o unos visuales sobre conclusiones o incluso cualquier tipo de acción requerida según lo que se presenta en el infográfico. Ya una vez ustedes tienen la estructura, tienen la información ya resumida, ya está lista, tienen la estructura desarrollada, ya tienen su esquema, tienen la idea de cómo los quieren organizar, entonces pasaríamos a la parte un poco más divertida de todo el proceso, que es la parte de creación y el diseño de los infográficos. Y para esto yo les voy a presentar varias herramientas que están disponibles online de manera gratuita que pueden utilizar para crear infográficos. Hay muchas, pueden encontrar incluso haciendo una búsqueda de cómo crear un infográfico en línea y van a tener en los resultados muchas herramientas, muchas páginas web que les van a presentar la forma, los diseños, incluso plantillas de infográficos que solamente lo que tienen que hacer es rellenar con la información. Sin embargo, yo les quiero presentar algunas de las que se utilizan más común y cómo cada una de ellas les puede ayudar a trabajar con el diseño de los infográficos. Como saben, les comento de nuevo que estas herramientas son basadas en la web, por lo tanto, entran a los enlaces, muchas de ellas ya tienen sincronización con una cuenta Gmail, por lo tanto su cuenta de UPR o una cuenta Gmail regular les va a dar acceso directo a la herramienta sin necesidad de tener que crear una cuenta desde cero. Y cada una de ellas tiene funciones, lo que se llaman funciones premium, que hay algunas plantillas o hay algunos elementos visuales que sí hay que pagar para utilizarlo. Sin embargo, las funciones principales y los elementos gráficos principales que pueden utilizar para un infográfico están disponibles sin costo alguno. Voy a comenzar a presentarles Visme, que es una de las más completas. La ventaja con Visme es que tiene diferentes plantillas que pueden utilizar para trabajar con los infográficos. No solo, un poquito de problemas con el internet, no solo el tipo de infográfico tradicional que tiene, por ejemplo, múltiples plantillas para cuando queremos hacer infográficos tipo línea de tiempo o si queremos incluso convertir un infográfico luego en lo que es una presentación digital. Entonces esta misma plataforma web provee el mecanismo para convertir ese infográfico en una presentación que después ustedes pueden tener una sesión virtual donde presenten esa información. Déjenme ver si el internet me permite hacer el login aquí de manera bastante rápida. Vean que aquí marqué login y tengo en Visme particularmente tienen la opción de hacer el login con Google
cómo hacerlo con Facebook, así que tiene una sincronización con esas cuentas y de esa manera pueden utilizar su cuenta de UPR, por ejemplo, para hacer acceder a la cuenta de Visme. En este caso, yo utilizo la cuenta de upr.edu como cuenta de Google. Voy a ir aquí, este es mi espacio de trabajo, pero me voy a mover al área de crear para que puedan ver entonces todos los tipos de proyectos que ustedes pueden estar creando o todos los tipos de plantilla que pudieran estar creando con este programador. Déjenme aquí hacer una cosita un momento. Ok, acá tenemos en lo que es la plantilla o los templates de Visme, tenemos varios ejemplos que presenta ya la misma plataforma. Tenemos desde presentaciones, como les mencioné, podemos trabajar con presentaciones, los infográficos los podemos convertir en presentaciones. Hay una categoría completa para infográficos y dentro de esa categoría de infográficos tenemos la posibilidad de comenzar con un infográfico desde cero, así que el documento está en blanco totalmente. Sin embargo, vean que tenemos otros tipos de infográficos como la línea de tiempo. En este caso ven que es una línea de tiempo de manera vertical, incluso infográficos para presentar pasos. Y acá tenemos cada uno de los pasos en bloques de texto. Tenemos también lo que sería como un mapa. Esto también se presenta a veces los diagramas de flujo de esta manera, así tipo mapa con diferentes pasos, donde se llega desde un punto inicial hasta un punto final. Y acá ustedes pueden ver diferentes ejemplos de plantillas que ya están diseñadas. Es simplemente sustituir el texto que está presentado en esa plantilla por el texto que ustedes quieren presentar con la información de su informe o lo que quieran trabajar como tema del infográfico. Y vean que pues, hay varias plantillas de diferentes tipos y diferentes diseños. Y también tenemos las que se llaman premium, por ejemplo, que entonces son aquellas que van a tener un costo adicional el poder utilizarla. En Visme particularmente, además de tener estos tipos de diseños de infográficos, también se puede trabajar con lo que es el tamaño personalizado, lo que es el custom size. Entonces ustedes pueden seleccionar por el tamaño por plantilla, ¿no? Tamaño ya establecido estándar o incluso trabajar con los bloques para decidir cuál es el tamaño personalizado que quieren trabajar en ese documento. Voy a regresar acá para el próximo enlace. La próxima herramienta es Canva y Canva de igual manera se conecta con la cuenta de UPR. Ya acá pues ya yo estaba ingresada a la cuenta, así que Canva tiene la misma posibilidad de conectarse a la cuenta de Gmail, o sea, sincronizarse con un sign-in de Gmail utilizando la cuenta de UPR. En el caso de Canva tenemos entonces lo que son las plantillas y dentro de las plantillas tenemos diferentes categorías. En el caso de los infográficos pueden ver que está bajo mercadeo o marketing. Tenemos entonces lo que es la plantilla de infográfico y Canva va a ser bien parecido a Visme. Les va a presentar primero desde crear una infografía en blanco, así que van a tener el espacio con un tamaño estándar para crear las infografías y luego tienen diferentes ejemplos, plantillas que pueden utilizar y solamente cambian la información, pueden cambiarle color, pueden sustituir los iconos también. No es que van a estar forzados a utilizar el diseño como tal.
La ventaja de utilizar plantillas es si no tienen una idea de lo que es la estructura visual, de cómo quieren presentarlo visualmente, y hay alguna plantilla que entonces le llama la atención y quisieran utilizarla para presentar la información, pues simplemente la seleccionan y de esa manera sustituyen color, texto, iconos para entonces personalizarlo a lo que ustedes quieren presentar, a la información y a los datos que quieran presentar en sus infográficos. Vean aquí, por ejemplo, hay una plantilla que incluye algunas gráficas. Ven que se incluyen unas gráficas de barra. Sin embargo, esas gráficas de barra son sencillas en comparación con cualquier otro tipo de gráfica de barra que pueda ser un poco más compleja representar. La gráfica que más se utiliza es la de Pi o la gráfica de Dona, que tiene las distribuciones al 100%. Por lo tanto, esas son de las más que se utilizan porque son de las más fáciles de entender también de manera visual. Vean que en Canvas pues tienen un poco más de variedad de plantillas. Algunas sí son premium, lo que significa que se paga por el uso de la plantilla, otras son completamente gratuitas. De igual manera, Canvas también tiene la opción de que puedan trabajar con crear diseños, tamaños personalizados, que ustedes pueden decidir entonces el tamaño que quieren para sus documentos. Y la otra herramienta que les presento entonces es Piktochart. La ventaja que tiene Piktochart versus Canvas y maybe Visme es que los elementos que tiene Piktochart automáticamente están considerados para trabajar con lo que es la infografía. Déjenme hacer aquí el sign in. Vean que de igual manera tiene sincronización de cuentas con Google y con Facebook. Por lo tanto, no es necesario trabajar con una cuenta, ¿verdad? Crear una cuenta completa. Y acá también van a tener lo que es los templates de las infografías. Siempre van a ver que se comienza con la infografía en blanco. Por lo tanto, tienen los templates de los diferentes tipos de infografía. Van a ver que hay diseños que son bien parecidos entre todas las herramientas, otros que son un poco más exclusivos. Por lo tanto, pueden también, utilizando los templates, también pueden tomar ideas de cómo hacer la distribución de la información, cómo hacer la distribución de los datos y luego construir el documento desde, en blanco, desde cero, ya con esa idea de cómo van a llevar a cabo esa organización, cómo va a ser el flujo de esos datos en las infografías que van a estar presentando. Adicional a estas tres herramientas hay muchas otras, como les mencioné. Está Infogram, que Infogram está desarrollada particularmente para trabajar con infografía. Una de las desventajas de Infogram es que la mayor parte de las infografías o de los elementos se pagan, ¿verdad? Tiene un costo, pero considerándola o comparándola con el resto de las herramientas, esta es la que les va a dar más opciones para lo que es la creación de gráficas o la representación de datos utilizando lo que son tablas. Incluso tiene sincronización con tablas de Excel o de Google Sheets. Se puede entonces acceder a la cuenta. Voy a hacer login en Infogram para presentarles un poco lo que es la herramienta. Vean que esta incluso tiene más posibilidad de hacer login con otros tipos de cuentas como Twitter o LinkedIn. Yo, sin embargo, siempre trabajo con la cuenta de Gmail de UPR para poder entonces tener todo sincronizado. La ventaja, como les dije, de Infogram es que cuando hacen también el sign-in con la cuenta de UPR, tienen entonces la posibilidad de enlazar lo que es su Drive, su Google Drive y los documentos que están en el Google Drive directamente a la cuenta de Infogram particularmente. Y en este caso, en Infogram tenemos diferentes tipos de proyectos. Para esta plataforma se llaman proyectos.
comenzando desde los infográficos, también se pueden crear reportes, los infográficos se pueden presentar como diapositiva, incluso hasta se pueden crear lo que se llaman los dashboards o estos centros donde se presenta la información de manera visual y esa información se actualiza con los datos que siguen entrando. Si marcamos sobre, por ejemplo, sobre infográficos, vamos a ver una serie de plantillas de igual manera que podemos tener ya previsualizarlas o incluso usarlas, ¿no? Aplicarlas a nuestro trabajo, a nuestro diseño. Y de la misma forma como las demás herramientas, desde esta podemos simplemente sustituir lo que queremos, la información que queremos presentar, sustituirla en lo que es la herramienta como tal. Para que tengan una idea, voy a entrar aquí a de prueba. Vamos a ver si el internet me permite hacer el infográfico bastante rápido. Pero estos infográficos, o por lo menos esta página en particular de Infogram, va a permitir que ustedes puedan ingresar datos si quieren trabajar con representación de datos que están en tablas, que es uno de los datos que más difícil se hace representarlos de manera visual. Desde Infogram se puede trabajar con eso, ¿verdad? Con ese elemento, añadiendo lo que son los gráficos como tal. Y acá van a ver gráficos bastante avanzados como gráficos mucho más sencillos de trabajar. La ventaja es que una vez traen los datos, pueden intercambiar la forma en cómo se presentan esos datos. Por ejemplo, si utilizaron un diseño de una gráfica lineal y luego las quieren cambiar a una gráfica de barra, la misma plataforma les va a permitir hacer esos cambios. Incluso trabajar con gráficas de imagen, con matrices, con iconos, con gráficas de jerarquía o con tabla. La ventaja que tiene Infogram sobre las demás herramientas es que una vez seleccionamos, por ejemplo, voy acá a seleccionar un tipo de gráfica, tenemos dos formas de entrar la información. Podemos editar la información directamente en la tabla de la gráfica en la herramienta, en Infogram, como podemos importar la información de un documento donde ya tengamos esos datos. Así que yo puedo simplemente marcar sobre editar la información y cuando marco sobre editar la información tengo una tabla pequeña con cada categoría, valores numéricos, etcétera. Toda esa información entonces está disponible en esta tabla que se puede editar, pero adicional a poder editar esa tabla, también podemos subir un archivo de Excel, por ejemplo, en varios formatos de los archivos que se pueden trabajar en Excel, o podemos incluso conectarlo con el Google Drive y de ahí rescatar un documento que está en Google Drive. También tenemos integración con Dropbox, así que podemos también. Y para usuarios mucho más avanzados, pues también hay lo que se llama el JSON, que es una herramienta de codificación aparte que podemos utilizar para capturar información en ese formato y que se pase directamente a lo que es la tabla. Incluso también hay conexiones con diferentes tipos de bases de datos que se pudieran también conectar a esta herramienta. Infogram es gratuita como todas las demás. Muchas de las funciones de Infogram entonces van a tener lo que es el sistema digestivo, nuestro intestino, para ser específicos. Y muchas veces, por esa razón, ahí se fue. Ok, ahí llegamos. ¿Me escuchan ahora?
Vamos a ver. Sí. Sí, Sí, la perfecto. escucho. Como que se fue aquí un poquito el internet. So, estas Infogram, como les estaba mencionando, va a limitar el espacio de la creación, va a estar público. Si lo queremos hacer privado, pues hay que pagar. Incluso en los formatos de descarga o de impresión o de compartir, muchos de ellos trabajan con esa limitación si no se paga. La mayoría siempre va a tener la opción de descargar en formato de imagen, por ejemplo. Hay muchas que incluyen descargar en formato PDF. Más allá de eso, pudieran entonces tener otras opciones para descargar. Canva, por ejemplo, permite descargar PDF, imagen en buena calidad sin ningún problema. Lo único que no se puede descargar es cuando se utilizan elementos gráficos que ellos establecen como premium. Canva tiene dos opciones, o se paga por el elemento o se paga la membresía. En Bizme, además de controlar la que pueden crear, pues también controla la forma en cómo se comparte ese infográfico. Vamos a ver, ahora sí me escuchan otra vez. Sí. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Es que parece que el internet está bastante inestable acá en la oficina. Me conecté con el teléfono, por lo tanto no van a estar viendo la pantalla, pero ya entonces entramos a la parte de preguntas. Así que si tienen alguna pregunta que quisieran hacer sobre las herramientas que hemos estado presentando, tanto como cualquiera de los elementos que tengan entonces duda en cuanto a las infografías como tal. Bueno, según estabas hablando, Recuerden que pueden activar el micrófono y también pueden escribir por el chat. Ok, pues buenas. Mi nombre es la señora Arroyo. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Me encantó la experiencia. Soy bibliotecaria, soy la señora Arroyo de la Escuela Secundaria en Caguas, Eloísa Pascual. Mi pregunta es porque cuando estabas contestando sobre... Ok, en cuanto a Bizme, claro, Bizme, como les mencioné, tiene la restricción del descargue
de los archivos, ¿no? La forma en cómo se pueden compartir los archivos. Y esa restricción la van a encontrar por la falta de la membresía o porque no se hace el pago de la membresía completa. Sin embargo, pudieran utilizar la función que sí trae Visme como tal de exportar en imagen, o pueden utilizar la función de imprimir de la computadora como tal para imprimir esa captura de esa infografía como tal. Compartirla a modo de link es un poco más complejo con Visme. Por ejemplo, Canvas, incluso Infogram, sí permiten compartir esos elementos con el enlace. Por lo tanto, dependiendo del propósito o dependiendo del producto final que quieran trabajar, si lo que quieren es obtener una imagen y de ahí entonces compartir esa imagen o presentarla en cualquier otro formato, pues entonces pueden trabajar con cualquiera de esas herramientas, ya sea Visme, ya sea Canvas, sea incluso Infogram, cualquiera de ellas, dependiendo de lo que quieran trabajar. Algunas, como por ejemplo Canvas, tienen más opciones para descargar el producto visual. Como les mencioné, pueden descargarlo en PDF o en imagen. En Visme es más limitado, incluso en Infogram también lo pueden descargar como imagen, pero se limita entonces el descargarlo en PDF para impresión de alta calidad, ¿verdad? Lo que muchas de estas compañías controlan es la calidad del producto final, porque si no se paga, es una cuenta gratuita, pues entonces ellos controlan esa calidad para que cuando lo queremos trabajar con una calidad mayor, entonces tengamos que hacer ese pago. Herramienta totalmente gratuita disponible que tenemos ahora mismo es Publisher de Microsoft. La diferencia es que pues Publisher no tiene tantas plantillas como se presentan en estas otras herramientas, y las visualizaciones, los elementos visuales que puedan estar utilizando en Publisher pues son mucho más limitados en cuestión del diseño como tal. ¿Alguna otra duda que tengan, que quieran consultar, o algún comentario adicional sobre cualquiera de las herramientas o los elementos que se han presentado en este taller? Permiso. Infogram es gratuito o hay Sí, la cualquier- grabación va a estar disponible. Entiendo que la van a estar colocando una vez se termine esta reunión y tengamos entonces el video, lo van a estar colocando en el canal del instituto. Mi duda es sobre Infogram. ¿Es gratuito o hay que pagar? La aplicación Infogram. Perfecto. Bueno, pues déjenme finalmente ver si puedo compartirles la pantalla de nuevo para que se puedan quedar con la información de contacto. Acá entonces les presento mi dirección de correo electrónico, donde me pueden hacer esa consulta que tengan sobre cualquiera de los elementos o lo que estemos trabajando en esta mañana, de hecho. Y ya estamos casi a punto de terminar. No, sí, Infogram es gratuito. El acceso a Infogram es gratis. Lo único que controla Infogram, como les mencioné, las diferentes opciones de descargar y las funciones, lo que le llaman las funciones premium, al igual que Canvas y Visme y Pictochart, todas son, son gratuitas, de acceso gratuito, pero con funciones premium. No estoy escuchando, es cierto, no estoy escuchando si están activando micrófonos. Por alguna razón yo no escucho lo que están hablando.
Déjenme entonces activar. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora no sale el feedback. Yo creo que ahora sí puedo entonces escuchar si alguien quisiera activar el micrófono y podemos confirmar si ahora sí escucho, pero ahorita no estaba escuchando. Y ya contestaste mi pregunta. Mi nombre es la señora Arroyo, soy bibliotecaria de la Escuela Eloísa Pascual en Cagua. Y pues, qué más que agradecerte la oportunidad de tan excelente taller. Claro, que gracias, muy amable. Disculpe que ahorita no la escuché, parece que entre el feedback y lo que ocurrió acá con los dispositivos, pues no estaba escuchando. Pero qué bueno que entonces pudo aclarar la duda y gracias, qué bueno que entonces el taller fue de provecho para ustedes. Sí, entendemos las situaciones que se te han presentado, pero aún así nos ha llevado bien ¿verdad? El propósito de la misma, y de verdad estoy muy agradecida y estoy emocionada por empezar ya. Gracias, claro que sí, adelante. En cualquier duda que tenga en el proceso, en confianza me puede llevar la consulta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer antes de dar fin a este taller? Muy bien, pues entonces queda agradecerles por la asistencia a este taller en esta mañana. Tienen la información de contacto de nosotros, tienen la información de contacto del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. También van a poder tener acceso a la grabación de este adiestramiento una vez pues, se haya procesado el video, etcétera, y lo van a poder encontrar en el canal del instituto, tanto en la página web. Les agradezco la asistencia y espero que tengan un lindo día. Muchas gracias, igual a ti. Gracias. Excelente. Gracias.